Gracias. Saludos para todos. Ya han pasado varias semanas. Ya estoy muy feliz de estar otra vez. Me han hecho mucha falta. Cada lunes por la tarde pienso qué estarán haciendo las damas. Ojalá que estén descansando el día feriado. Pero qué bien. Bueno, hoy vamos a estudiar una muchacha. Una muchacha con un espíritu de adivinación. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y está en el libro de Hechos, el capítulo 16. Hechos, el capítulo 16. Y el versículo de memoria está en Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame repetirlo, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Más tardecito vamos a explicar el versículo. Ah, esta historia tiene lecciones de la muchacha y de Pablo. Es algo que pasó con Pablo durante su segundo viaje misionero. Es de la liberación de una muchacha de la esclavitud. Y para nosotros es una buena aplicación que Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y es lo que quiere decir el versículo. Dios nos ha librado de la condenación de la muerte. Bueno, Pablo encontró dos mujeres al llegar en Filipos. Su primer encuentro era con Lidia. Hemos estudiado Lidia y Pablo se encontró con Lidia cerca del río. Lidia era una mujer muy religiosa, pero no era salva, no había puesto su fe en Jesucristo. Fue uno de sus primeros convertidos de Pablo. Entre otras mujeres era esta muchacha que estaba molestando a Pablo y a sus ayudantes. Ella estaba gritando. Vamos a ver. Son dos mujeres totalmente opuestas. Bueno, vamos a leer Hechos 16, el versículo 16. Hechos 16, el versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos iban a la oración cerca del río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, de esta muchacha no sabemos su nombre, no sabemos su edad, tampoco no sabemos de dónde vino, de qué país. Pero sí hay tres cosas que sabemos de ella. Primeramente, sabemos, según este versículo, que ella era una esclava. La segunda cosa que sabemos de ella, estaba poseída por un demonio y el demonio era un espíritu de adivinación. Bueno, la tercera cosa que sabemos de ella es sus dueños la usaban para ganar mucho dinero. Bueno, vamos a tocar los tres datos que sabemos de ella. Primeramente, ella era una esclava. Probablemente ella fue traído de otro país como parte de un botín de guerra. Cuando un país ganaba una batalla, ellos generalmente mataron los hombres y capturaron a las mujeres y a las muchachas para llevar o para volver con ellas como esclavos, porque había muchachos también. Y muchas de ellas fueron vendidas en el mercado libre. Y ahora ella es esclava en el Imperio Romano sin derechos. Ella no podía escoger lo que quería o con quién quería vivir. Legalmente ella tenía que hacer todo lo que sus dueños dictaban. La iglesia primitiva había reglas y normas acerca del tratamiento de los esclavos, pero los romanos tenían fama para su tratamiento brusco
para con ellos. Según la ley romana, cualquier esclavo o esclava podría ser amado, consentido, puede ser que fue abusado o matado, depende de lo que quería hacer el dueño. La ley romana denegaba a un esclavo el derecho de vivir como un ser humano. Ellos no tenían derechos ni privilegios de absolutamente nada. Ellos fueron azotados, marcados y cruelmente maltratados. Era una vida para ellos totalmente miserable. Y un amo podría arrendar su esclavo por cantidades de dinero como nodrizas, como amantes o para cualquier cosa que el esclavo pudo hacer. Puede ser que sabía cocinar bien, puede ser que sabía coser bien. Así lo podían arrendar el esclavo. Bueno, la segunda cosa que sabemos de ella, que ella tenía un espíritu de adivinación que estaba viviendo dentro de ella. El hecho de que esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación quería decir que ella podría ganar, pero muchísimo dinero para sus dueños. Se dice que los amos siempre estaban buscando esclavos poseídos por este espíritu de adivinación, siendo que pueden ganar mucha plata. Parece que era algo muy común en estos días, encontrar gente que estaba poseído por un espíritu maligno. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos cuentan historias así. Y ese demonio dentro de ella tenía el espíritu de adivinación. Lo llamaron un espíritu de pitón. Es un término asociado con el mundo de los demonios. Pitón, supuestamente, y ese todo es mito, todo es mentira. Pero la leyenda era que Pitón era un serpiente inventado, ese todo fue inventado, pero que la serpiente, supuestamente guardaba un dios falso encima de un monte. Llegó Apolo y mató esa serpiente. Y ahora el espíritu de esa serpiente, Pitón, entra a varias personas. Bueno, repito, era un mito, nada más que esto. Unas personas dicen que era ella que hablaba y solo para llamar atención, pero no era esto. La Biblia es muy clara que ella fue poseída por un demonio y que fue él que estaba hablando. Y más tardecito vamos a averiguar que Pablo habló al espíritu, no habló a la muchacha. ¿Qué es la adivinación? Es proclamar el futuro dado a una persona por maneras supernaturales. Es un engaño. Era un engaño y hoy día es un engaño. Hay muchas maneras hoy día que la gente utiliza para decir el futuro de alguien, pero tenemos que recordar, es un engaño. Dios es el único que sabe el futuro. Y una cosa que es clara, todo esto viene de Satanás, no de Dios. Pero esta muchacha era una joven, y puede ser que era un jovencita poseído por un espíritu malo. La tercera cosa que sabemos de ella es que ella daba gran ganancia a sus amos adivinando. La gente se le acercó, pagó dinero y supuestamente era una gran cantidad de dinero y ella le dijo su futuro. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que ella les dijo? No fue ella que estaba hablando, fue el espíritu. No sé, pero sé que el espíritu era de Satanás y Satanás sabe unos detalles en cuanto a las personas. Bueno, vamos a leer Hechos 16, el versículo 17. Esta es la muchacha siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo y Silas iban a un culto de oración cerca del río, como hemos dicho, y esta muchacha les seguía a Pablo y a los otros que estaban con Pablo y daba voces. Quiere decir que ella estaba gritando constantemente durante el tiempo que él estaba predicando y le seguía gritando todo el tiempo. Y ella gritó, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ella estaba gritando bajo control de un demonio. ¿Cómo era que el demonio estaba diciendo a todos quiénes eran Pablo y Silas? Bueno, ellos sabían quiénes eran. Puede ser que los gritos eran para que la gente no pudiera escuchar las predicaciones. Parece ser que estaba gritando en voz alta. Ahora leemos Hechos 16, el versículo 18. Y esto, los gritos, gritando, lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora leemos que ella siguió a Pablo por días. No sabemos cuántos días. Dice muchos días. Tenía que ser el espíritu siguiendo a Pablo gritando sin cesar. Y una pregunta, ¿por qué los gritos desagradaron a Pablo? Bueno, yo creo que algo así sería muy molesto si uno está intentando predicar. Tiene que ser que sus gritos no ayudaron, pero dañaron los mensajes. Y otra cosa que dijeron los comentarios, siendo que ella estaba constantemente con Pablo, siguiendo a Pablo y su grupo, la gente a lo mejor iba a pensar que ella es parte de su equipo de Pablo. Porque todo el mundo conocía a esta muchacha como una que tenía un espíritu dentro de ella, un espíritu malo dentro de ella. Los mensajes de Pablo incluyeron salvación y incluyeron liberación del control de Satanás y que su presencia no estaba apoyando, pero estaba dañando su ministerio y todo lo que Pablo predicaba. Y por eso él decidió, él sabía cuál era el problema. Seguro que con sus gritos y la bulla que ella causaba, era difícil escuchar los mensajes. La gente estaba prestando, seguro que prestaban atención a ella y no a Pablo. Por fin, Pablo, cansado e irritado, decidió hacer algo. Él no habló a la muchacha. Dice que dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo, como representante de Jesús, ordenó que el demonio saliera de dentro de ella. Y esa es una prueba que no era ella que hablaba, pero era el demonio. Bueno, pasaron dos cosas primeramente y inmediatamente el demonio salió de ella. Eso fue un milagro. Y ella fue librada de algo terrible. Se fue el espíritu malo. En segundo lugar, su liberación fue algo permanente. Vamos a leer Hechos 16, el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Obvio que fue una liberación permanente porque sus amos ya sabían que desde ahora no había más ganancia de ella, de lo que ella podría adivinar. Todas sus ganancias de dinero de ella desaparecieron. Y ellos, yo estoy segura que ellos estaban un poquito enojados. Ahora, ella no estaba gritando, estaba en silencio, con silencio y calmada, totalmente calmada. Ya no era una esclava de ese espíritu, sino estaba
totalmente transformada. Con la salida del espíritu, los dueños perdieron su negocio lucrativo y ellos estaban furiosos. El versículo dice que los amos estaban furiosos, pero contra Pablo y Silas, y que los llevaron ante las autoridades. Bueno, Hechos 16, los versículos 20 y 21, dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Interesante que los romanos no eran gente religioso, pero de todos modos, ellos lo llevaron Pablo y Silas frente a los magistrados, acusándolos de causar alboroto en la ciudad y que ellos estaban enseñando costumbres que eran en contra de los romanos. Bueno, sigue la historia en los versículos que sigan. Ellos fueron golpeados, azotados con varas y echados a la cárcel. Y ellos en la cárcel orando a Dios y cantando himnos. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a saltar Hechos 16, el versículo 26. Voy a leerlo. Entonces sobrevino de repente un gran... Ellos están en la cárcel. Pablo y Silas están en la cárcel. Y esta porción de la palabra de Dios es muy bien conocida. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Voy a repetir, durante el terremoto, las cadenas de todos se soltaron. Dios mandó un terremoto para librar de la cárcel Pablo y Silas. Y sigue diciendo que el carcelero aceptó el Señor y fue salvo. Bueno, ellos salieron de la cárcel. Vamos a leer el versículo 40 de Hechos 16, el último versículo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos salieron de la cárcel inmediatamente fueron a la casa de Lidia. Yo adivino, o yo seguro, no adivino, es seguro que los hermanos en la casa de Lidia, donde estaban congregándose, estaban bien preocupados por Pablo y Silas, porque ellos todos sabían. Yo no sé hasta este versículo cuántas veces Pablo había estado en la cárcel, pero él estaba en la cárcel varias veces. Pero ¿qué pasó con la muchacha? Es probable que no la dejaron sola. Esas mujeres como Lidia y las otras mujeres que siempre viajaban con Pablo, ellos saben bien cómo ayudar y consolar a una muchacha así. Y puede ser que ellos querían sacarlos o llevarlos fuera de los dueños. Ellos ayudaron a la muchacha. Seguro que la guiaron a ella para formar parte de la iglesia. Yo estoy segura que ella aceptó la muerte de Jesucristo y se hizo parte de la iglesia primitiva. Y yo estoy segura que ella estaba muy agradecida con lo que Pablo hizo para ella. Ese grupo de damas sabían qué hacer para ayudarla. Y en esta época fue común encontrar personas así como ella, poseídas por demonios. En esos días fue algo común. Y seguro que ellos habían ayudado a otras personas y sabían qué hacer. Las damas la ayudaron a ella recuperar su dignidad, su identidad, y le dieron comida y ropa. Y ese es como termina la historia. No es una historia larga, pero siempre hay hay algunas lecciones que podemos aprender de esta lección. Y yo creo que la primera lección, y para mí la lección más importante,
es que Dios nos ha librado. Dios nos ha librado. Y eso es nuestro versículo de memoria, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Este versículo está enseñándonos que la vida eterna nos viene por medio de Jesucristo, quien nos ha librado del pecado. Y no viene por otro lado, no viene por la ley. Al aceptar a Jesús como Salvador, estamos condenados a una vida después de morir, una vida sin Dios. También nos ha librado de vivir bajo la ley. Y Pablo dice esto porque los judíos creyeron que ellos podrían ser salvos por cuestión de obedecer la ley. Eso es lo que ellos creyeron. Hay que obedecer la ley y la ley le lleva al cielo. También después de aceptar a Jesús, también había una buena cantidad de judíos que dijeron, sí, sí, Cristo murió y lo podemos reconocer como Mesías, pero también tenemos que obedecer. Pero cuando Cristo murió en la cruz, rompió la ley ya no servía. Y como los judíos, no solamente los judíos, pero hay gente hoy día que cree que hacer buenas obras va a llevarles al cielo. Hay mucha gente que cree así. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él nos libró. Libró a los judíos de obedecer la ley para tener la salvación. Y nos ha librado a nosotros del castigo de la muerte por nuestros pecados. Jesús fue el sustituto nuestro. Él pagó el castigo que merecemos. Somos libres del castigo de morir eternamente sin Cristo. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu malo. Ella era esclava de él. Pero Pablo, con el poder de Jesús, libró ella de los poderes de la oscuridad y la vida la cambió por completo. Y esto es lo que Jesucristo hace por y para nosotros. Él nos ha librado del control del pecado. Nos ha salvado del castigo del pecado. Y de ese mismo día que Pablo echó fuera el demonio, ella estaba sana y salva de la esclavitud, libre, permanente. Dios puede librar a nosotros de la esclavitud del pecado. Cada persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal es esclavo al pecado. Y la única manera de ser libre o de ser librado de la esclavitud es entregar su vida a Él y aceptar la muerte de Jesús en la cruz, que Él murió por nuestros pecados. Él pagó el castigo que merecemos nosotros. Pero también y ese es otro lado, hay veces cuando una persona salva, un hijo de Dios es esclavo a uno o varios pecados. Puede ser la mentira, puede ser la ira, puede ser el orgullo, la envidia, la desobediencia a Dios, la idolatría, el engaño. La lista es grande y podemos estar encadenados a los pecados aún siendo una persona salva. Pero Dios nos puede librar de la esclavitud de los pecados. Podemos pedir perdón por el pecado y después vivir como Dios quiere, en obediencia a Él. Bueno, podemos salir de la esclavitud de los pecados. Cristo nos puede librar. Y es decir que uno tiene un problema con un pecado específico. Dios nos ha librado del control de esta esclavitud de vivir bajo el pecado, porque Él nos perdona. El pecado no nos tiene que dominar.
Hay que pedir perdón de Dios por nuestros pecados y ser libre del pecado. Eso no es decir que nunca vamos a pecar, vamos a seguir pecando. Pero Dios nos da, nos dio, nos dará la victoria. Cuando Dios nos salva de la esclavitud, como la muchacha, cuando Él nos salva de la esclavitud del pecado, Él nos transforma. Bueno, otra lección. Jesús es mucho más poderoso que el enemigo. Jesús es mucho más poderoso que el enemigo. Y esas lecciones creo que, yo no sé, la mayoría ya hemos estudiado y yo creo que Dios quiere que repasemos porque no aprendemos la primera vez. Entonces vamos a repetir y repetir. Jesús es mucho más poderoso que el enemigo. Primera de Juan 4:4 es la segunda parte. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese quiere decir que el que vive dentro de nosotros es Dios en forma del Espíritu Santo. Es mucho, mucho, mucho más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, el enemigo nuestro. En Hechos 16:18, Pablo echó el espíritu malo de esta muchacha. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. ¿Y qué pasó? Salió. Nos muestra el poder de Dios, que es mucho, mucho más que el poder del enemigo. Dios siempre, siempre gana la victoria sobre el enemigo. Nunca, nunca debemos olvidar del poder de Dios. Él puede mover montañas. Cuando estamos bajo ataques, cuando haya problemas, cuando pruebas y circunstancias muy difíciles, tenemos que recordar que el enemigo tal vez está atacando y tenemos que confiar en Dios porque Él es mucho más poderoso. Primero de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No importa qué pasa, tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Él nos dará la victoria. Pero siempre tenemos que empezar en aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y después dejarlo controlar nuestras vidas. Bueno, otra lección, y yo puse esa lección de curiosidad nomás, porque para mí siempre me ha llamado la atención la lección, Dios controla el clima. Dios controla el clima. Bueno, Job 37, 5-6. Job 37, 5 y 6 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Hay muchos, muchos versículos en la Biblia que nos dice que Dios controla todo, todo, todo lo que es el clima. Pablo y Silas estaban en la cárcel y de repente Dios mandó un terremoto. ¿Quién mandó el terremoto? El que controla el clima, Dios. Y ya leemos el versículo que entonces de repente Dios mandó un gran terremoto. Y lo interesante para mí, las paredes del cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Pero lo interesante para mí es las cadenas de todos soltaron. Adivinen ustedes quién mandó el terremoto. Bueno, ya sabemos, era Dios, porque Dios controla todo lo que tiene que ver con el clima. Yo pienso en el terremoto que Dios mandó. Un terremoto, claro que sí daña la estructura del edificio y podría haber dañado también las puertas para que las puertas se abrieran. Pero para mí es raro que un terremoto podrá soltar las cadenas de Pablo y Silas. Este fue el poder de Dios. Dios los libró de la cárcel porque no había salida.
de la cárcel, la parte del poder de Dios. No hay, cuando ellos estaban encarcelados, estaban encadenados los pies, las manos, ellos casi ni podían moverse. Cuando hay problemas y dificultades en nuestras vidas y pensamos que no hay manera de salir, sí hay salida confiando en Dios. Salmo 46:1 dice, Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo quiero darle algunos versículos solo, porque siempre hay veces cuando hemos orado y Dios ha cambiado el clima. Salmo 74:17. Salmo 74:17, que Dios controla las estaciones. Salmo 78:26. Salmo 78:26, Dios controla el viento. Salmo 148:78. Salmo 48:78, Dios controla el granizo, la nieve, el vapor y el viento de la tempestad. Génesis 9:14, Dios pone el arco iris en los cielos. Muy, muy, muy interesante. Bueno, ese es interesante algo del clima. Hay muchos más versículos que habla de Dios o cambió el clima o Dios puede controlar y cambiar el clima. La tercera lección, y hemos hablado de esto muy claramente, pero yo quería repasarlo porque es la lección. Dios prohíbe la participación en lo oculto. Dios prohíbe la participación, nuestra participación en lo oculto. Deuteronomio 18, 10-12, Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 10 al 12, los voy a leer porque la Biblia habla muy claramente en cuanto a lo que sea con lo que es el oculto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Tenían costumbre en esos días a sacrificar algunos bebés para agradar a unos dioses falsos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La palabra de Dios es bastante clara cuando habla de lo oculto. Es prohibido cualquier clase. Y es como hemos leído, empezando en como Génesis temprano. Esta gente, la nación de Israel, estaba tan metida en toda clase de estas costumbres satánicos. Ellos estaban metidos en todo lo que Dios menciona en este libro del 18, capítulo 18 de Deuteronomio. Y a la pura verdad no se sabe, no nos dice cómo esta muchacha llegó a meterse en lo oculto. Pero estar poseída por un demonio, una persona tiene que abrir la puerta. Ella tenía que haberse metido en algo de lo oculto, agorero, sortilejo, algo que menciona Jesús en este capítulo, consultar los muertos. Metiéndose en algo así es como una invitación a Satanás para aprovechar. Está abriendo la puerta a algo malo. Y una vez que un espíritu malo entra a una persona, es casi imposible que salga sin la intervención de Dios. Y gracias a Dios que Pablo pudo echar fuera
el demonio bajo el poder de Dios. Hoy día no, a la verdad, no vemos personas poseídas por demonios, menos en los lugares oscuros o lugares donde practican la adoración de Satanás y adoración de los demonios. Sería en la África, en los lugares muy en la selva, Papua, Nueva Guinea, países oscuros. Paraguay, cuando estuvimos allá, era un país muy oscuro. Pero he visto que hoy hay cantidades de personas que están metiéndose en lo oculto sin saberlo. Hay libros, programas en la tele, hay sectas que adoran al enemigo. Hay iglesias de Satanás en Colombia, en Bogotá. Hay iglesias de Satanás. Aquí en los estados hay una cantidad de Satanás, de iglesias de Satanás, donde ellos van y adoran a Satanás. Pero hoy día Satanás tiene ganchos y hemos hablado de estos en antes. Y voy a mencionar algunos, no todos. El horóscopo. Hay gente que cada día busca en el periódico o puede seguro en el computador su horóscopo para ver qué pasará. ¿Es inocente? No lo es. Hay niños y jóvenes que juegan con la tabla Ouija. Ya mencioné que hay avisos en la tele aquí y los veo por semana. Cada semana uno puede llamar un número telefónico y le van a decir su futuro. Bueno, toca pagar fuerte, pero ¿es inocente? No. Cartas de tarot. Personas que consultan a un psíquica. Hay personas que consultan con un medium para puede hablar con un ser querido que está muerto. ¿Todos son inocentes? No. Hay personas que planean sus vidas según su signo de zodiaco. La astrología, espiritistas, bolas de cristal, comprar agua santa, amuletas de suerte. La lista sigue. Inocente todo esto, de ninguna manera. Está abriendo la puerta a Satanás porque es lo oculto y dice la palabra de Dios es una abominación para con Jehová, para los que hacen estas cosas. Toda información de esos métodos viene de una fuente maligna. Y la Biblia es muy clara que no debemos meternos en lo oculto o nada así. Efesios 5:11, hay este versículo, hay varios versículos en el Antiguo Testamento. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ese es un mandato. La advertencia de Dios es que tenga mucho cuidado en no meterse en uno de los ganchos de Satanás, porque los resultados no están bien. Bueno, sí, y ojalá que no es para ser negativo, solo es una advertencia para nosotros y puede ser no para nosotros, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, para una amiga que se mete en una de estas cosas. No son juegos. Bueno, parecen ser juegos, parecen ser divertidos, pero no son. Porque una persona que practica, que se mete en cualquier de esas cosas, están abriendo la puerta y es como una invitación a Satanás que va o que viene poco a poco, a poco, a poco. Bueno, otra lección. Esta lección es de Pablo y es precioso. Regocijaos en el Señor. La lección es regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4 dice, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice que en la palabra de Dios, cuando algo está repetido, es algo muy importante. Entonces, para mí, ese versículo es importante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo predicaba, enseñaba
que hay que regocijar en cualquier circunstancia. Y francamente, yo no sé cuántas veces que Pablo estaba en la cárcel, encadenado, golpeado, maltratado, acusado de toda clase de maldad, cuando era totalmente inocente. No hizo nada. ¿Y qué hizo él? Se sentó en la cárcel llorando, quejándose. Ay, tengo frío. ¿Dónde estaría yo? Ay, tengo tanto frío, tengo hambre, ¿qué voy a hacer? No. ¿Qué hizo Pablo? Él se regocijó en el Señor. Y esos tiempos eran dificilísimos para él. Pero lo que él hizo era oraba, cantaba y regocijaba en el Señor. En esta historia, Pablo y Silas fueron arrestados, fueron azotados, echados a la cárcel. Y las cárceles, yo les he dicho antes, estaban la mayoría debajo de la tierra. Estaban frías, sucias. Y ellos no le dieron comida. Los amigos o la familia tenían que llevar comida a la cárcel y entregarse a lo mejor a los soldados para dar a los que estaban como Pablo y Silas. Y yo pensaba que seguro que los soldados comieron muy bien, porque quién sabe si la comida llegaba donde Pablo y Silas. Pero eran condiciones terribles. ¿Y qué hicieron? Hechos 16:25. A medianoche oraron y cantaron a Dios. Ellos estaban llenos con gozo, dando alabanzas al Señor. Esta fue una gran lección para mí. Y esta debe ser una buena lección para todas nosotras. Es fácil regocijar cuando todo anda bien. Podemos estar felices, gozosos, dando gracias al Señor, pero podemos regocijar cuando llegan los problemas y las pruebas. Es difícil, pero es un mandato de Dios. Regocijao siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase, regocijaos en el Señor siempre. No solamente en los tiempos buenos. Salmo 32:11. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Cada día debemos regocijar, debemos dar gracias al Señor por lo que Él nos ha hecho. Solo para hacerles recordar, todo lo que ustedes, todo lo que yo tengo o tenemos, viene del Señor. No es nada que merecemos, no es nada que hemos trabajado, por eso tengo esta casa linda o lo que sea. No, todo lo que tenemos es una bendición de Dios y debemos dar gracias y regocijar en el Señor. Bueno, la próxima lección hemos tenido varias veces y es Dios contesta la oración. Hemos estado hablando con Estelita. Cuando terminamos de estudiar las damas de la Biblia, vamos a empezar un estudio sobre la oración. La Biblia habla muchísimo sobre la oración. Mucho. Eso es lo que dice Pastor Alex. Pero la Biblia habla mucho de la oración. Vamos a estudiar la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ese es Primera de Tesalonicenses 5:17. Santiago 5:13. ¿Estás afligido? Haga oración. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo estaba en la cárcel, bajo circunstancia difícil. Siempre. Él estaba en la cárcel. ¿Para qué? ¿Para matar a alguien? ¿Para robar? No. Él estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Circunstancia difícil. ¿Qué hizo? Además de regocijar, además de orar, además de cantar, ellos estaban orando.
Yo creo que a lo mejor estaban pidiendo la ayuda de Dios, alabando al Señor por medio de los cantos también. ¿Y qué hizo Dios? Él mandó un milagro y contestó sus oraciones. Ese es uno de los muchos ejemplos de la Biblia donde Dios contesta la oración. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia habla tanto de la oración. ¿Cómo podemos mejorar en de orar a Dios? Bueno, es orar, orar y orar, dando gracias, pidiendo perdón, orando por la familia, por los amigos, por el pastor, por la iglesia, por los amigos, por la familia, por los hijos, los nietos, orando todo el tiempo, en el bus, en la cocina, en la calle. Podemos estar, eso es lo que quiere decir orar sin cesar. Está orando en comunicación con el Señor siempre. ¿Por qué? ¿Por qué orar sin cesar? Porque Dios contesta la oración. La semana pasada, no, hace ya 8 semanas, nació un bebé, un nieto de un buen amigo nuestro, y este bebé nació con una masa, un tumor bien grande en la cabeza. Estaba en el cerebro. No estaba dentro, pero estaba encima de su cerebro. Y los doctores dijo que este bebé no puede vivir, no puede vivir. Y el Señor, nuestro amigo, puso en todas las medios de Facebook, del Internet, de ABEM, de todos, hay que orar por mi nieto, Esdras. Hoy día, yo creo que el bebé ahora tiene 3 semanas, después de 2 semanas, y adivinen que a los 2 semanas, 3 semanas, empezaron quimioterapias con este bebé tan pequeño. Pero el quimioterapia pudo reducir el tamaño del tumor. El viernes pasado operaron en este bebé y sacaron todo el tumor. No queda ni un pedacito del tumor. Y que él está recuperando. Y parece ser que va a estar bastante bien. ¿Por qué? Yo digo, porque literalmente había miles y miles y miles de personas en todo el mundo, porque este señor trabajaba por ABEM y tenía conexión a todos los misioneros y mandaba esta petición de oración por todo el mundo. Y había miles y miles y miles. Y Dios contestó. Y este bebé va a vivir y va a estar bien. Uy, es precioso el bebé, es un niño. Es precioso. ¿Por qué orar? Porque Dios contesta la oración. En especial cuando hay dificultades, pruebas o problemas. No debemos afanarnos, no debemos preocuparnos. Que vayamos a Dios orando. Orando siempre en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Ya casi terminamos. La próxima lección es, aún los demonios creen en Dios. Aún los demonios creen en Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso nos está diciendo que sí, creemos en Dios. Uno dice, sí, yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan. Esta muchacha seguía a Pablo y Silas gritando, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Hechos 16:17. Unos comentarios dicen que ella estaba gritando, pidiendo ayuda y paz para su alma. Bueno, lo que ella dijo era la verdad, pero recordando que las palabras eran las palabras del espíritu malo, no eran sus palabras de ella. No sabemos y entendemos por qué ella le siguió gritando tanto, pero ella confesaba la verdad del mensaje de Pablo. Y la verdad también es que Satanás y los demonios, ellos saben muy bien lo que hacen Dios. Ellos saben muy bien cómo es Dios. Ellos saben muy bien el poder de Dios. Y ellos tiemblan en su presencia. Y en este instante, ellos tenían temor de Dios.
Ellos reconocen quién es y reconocen el poder que Dios tiene. El Espíritu de Dios hubiera podido vivir en ella, pero solamente si podría salir o si saldría el espíritu maligno. Ella quería ser libre y puede ser que ella había escuchado los mensajes de Pablo. No sabemos, pero yo estoy segura que ella aceptó la salvación que Dios le ofrecía. La última lección, y yo puse esto como lección porque es un ejemplo para nosotros a extender el Evangelio a todos. Y la lección es, el Evangelio es extendido sin limitaciones. El Evangelio es extendido sin limitaciones a todas las personas. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que no importa si es judío o griego, no importa si es esclavo ni libre, no importa si es varón o mujer, no importa si es rico o pobre, todos sois uno en Cristo y todos son iguales. En aquellos días los judíos eran muy cerrados a permitir que los gentiles entraran en su religión y en sus iglesias, aún en sus iglesias. Pablo predicaba que la salvación es para todos. La iglesia en Filipos era una de varias clases de gente. Había gente de varios países y un buen ejemplo de que el evangelio es extendido sin limitaciones a todas las personas. Lidia, ella fue una judía muy rica de la clase alta. Y el opuesto, una muchacha esclava, pobre, la persona más baja de la sociedad, pero las dos iguales en los ojos de Dios. Toda clase de personas recibe una invitación al evangelio. El mendigo en la calle, el gamín en la calle, la prostituta, el pobre, el huérfano. Muchas veces miramos, ay, esa gente es gente mala, es gente que, ay, no, es que yo no puedo acercarme a ellos, pero Dios los ve todos iguales. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es mi responsabilidad y es su responsabilidad alcanzar a todos con el evangelio. No importa quiénes son, no importa si es gente rica, gente pobre. Dios no hace excepción de personas. El evangelio debe ser extendido a todas las personas. En conclusión, la verdad es que, por cierto, no sabemos qué pasó con esta muchacha. Yo no puedo yo no puedo creer que ella volvió a sus dueños. Ellos ya no podían ganar dinero con ella. Ella no tenía ningún valor para ellos. Yo puedo creer que Lidia y las damas la llevaron a la casa de Lidia para quedarse. Porque, como sabemos, había un grupo muy grande de mujeres que seguían a Pablo, que iban con él, que estaban con él en sus viajes misioneros. Y aún es muy posible que después de salir de la cárcel, que Pablo se encontró con ella en la casa de Lidia, porque dice que al salir de la casa, de la cárcel, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia. Y una lección para nosotros también es dar gracias a Dios cada día porque Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Y que el Espíritu que vive dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Y no dudo que el enemigo está trabajando hoy en el mundo. Es muy activo. Y que en otras lecciones, que tengamos mucho cuidado de no abrir la puerta a él y que
mantengamos nuestra relación con Dios cada día. Es porque es tan importante que estar en la palabra de Dios. Porque puede ser que usted me dice, ay, señora Lina, yo nunca me meto con estas cosas. Puede ser que no, pero Satanás es muy activo. No olvide que Satanás es muy activo. Hay que poner mucho cuidado. Pero para mí la lección más sobresaliente de hoy es que Dios nos ha librado de la ley y del poder del pecado. Somos libres para servirle a Dios. También Dios nos ha librado del castigo eterno sin Él. El sacrificio de Jesús, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, pagó la deuda que tuvimos nosotros. El castigo que merecemos es la muerte eterna, separado de Dios. Pero Dios nos libró de este castigo. Y si hay alguien que está todavía viviendo bajo la esclavitud del pecado, que deje que Cristo le dé la libertad. Hay que confesar el pecado. Si no ha recibido a Jesús, hay que recibirle como su Salvador, pidiendo perdón. Y si es una persona creyente que ya es salva y que ya parece que un pecado en particular te está dominando, hay que pedir la ayuda de Dios y confesarlo. Y solo quiero repetir algo que la escuela, el maestro de la escuela dominical ayer nos dijo. Él estaba hablando estamos todavía en el libro de Apocalipsis en la escuela dominical, y él estaba hablando de vivir como, como si Cristo viniera mañana, como si Cristo apareciera hoy o mañana. Y él dijo de la importancia de estar en la palabra de Dios. Y nuestro maestro dijo, lo que usted mete en su mente y corazón es lo que le va a dominar. Déjeme repetirlo, lo que usted mete en su mente y su corazón es lo que le va a dominar. Si mete el mundo le va a dominar. Si mete Dios, Dios le va a dominar. Que estemos metiendo Dios a nuestra mente y corazón todos los días, porque el tiempo está encortando. Satanás sabe que su tiempo está acabando aquí en la tierra. Él está haciendo todo posible para alcanzar, eh, especialmente los creyentes. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por su amor para con nosotros. Señor, te damos gracias porque somos creyentes. Te damos tantas gracias que tú nos has librado de esclavitud del pecado. Te damos gracias por esta niña, esta muchacha, no sabemos su edad, pero que ella fue librada de un demonio. Y gracias, Señor, que tú nos has librado de esta esclavitud del pecado. Y Señor, sabemos que Satanás está ocupado y pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a estar fiel, estar en comunicación contigo, que formemos una amistad, un compañerismo contigo, para que podamos estar orando sin cesar, que podamos estar andando contigo. Sabemos, Señor, que tú eres mucho más poderoso que Satanás. Gracias, Señor, porque tú contestas la oración. Y yo pido por cada dama, Señor, que tengan, y puede ser que no, pero que no está metido con nada de Satanás, pero que vayamos enseñando a la juventud, a los adolescentes, a los niños, el peligro de la participación de algo de lo oculto.
Gracias, Señor, porque tú contestas las oraciones. Gracias porque tú nos amas y porque sigues ayudándonos y preocupándose por nosotros cada día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la salvación que tenemos. Señor, ayúdenos a regocijar en cada circunstancia de la vida. Ayúdanos a estar contentos con lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te damos tantas gracias que Dios murió, que Cristo murió en la cruz y pagó la deuda que nosotros debemos pagar. Él pagó esta deuda por nosotros para que podamos tener la vida eterna y que podamos vivir contigo eternamente. Gracias, Señor, por cada dama que esta semana, que cada dama esté llenándose con tu palabra y no con las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y ayúdanos a andar adelante en compartir la salvación con los que están en nuestro alrededor. Señor, te damos tantas gracias por esta muchacha y por lo que tú hiciste en la vida de ella y que esta lección nos podemos tomar al corazón y aplicar. Gracias por tu Hijo Jesucristo en que pedimos todo esto. Amén.